Vamos a continuar nuestro recorrido por la historia. Estamos llegando a una época trascendental que es 1930, donde hay cambios por todas partes. Pero antes que eso, hablemos de la gobernación del doctor Camilo C. Restrepo, porque todavía cuando uno va para el suroeste encuentra las famosas partidas de Camilo C. Camilo C. Restrepo, gobernador de Antioquia, terminando el periodo de Abadía Méndez, aquel presidente que le tocó aquella leyenda de las bananeras. Camilo C. Restrepo toma posesión de la gobernación el 1 de julio de 1929 y miren a quien nombra para la Secretaría de Gobierno al doctor Miguel Moreno Jaramillo, una de las grandes figuras del derecho en Colombia y en Antioquia, el doctor Miguel Moreno Jaramillo de Santo Domingo, Antioquia, de familia pues de raigambre minera, como dicen por allí el dicho, para morenos los morenos de Santo Domingo, o para blancos los morenos de Santo Domingo. Ahí está el doctor Miguel Moreno Jaramillo, que es el padre del doctor Ignacio Moreno Peláez, mi profesor de Derecho Civil en la Universidad Pontificia Bolivariana, y padre a su vez de grandes abogados como Rafael Moreno, Juan Luis Moreno, Fernando Moreno, Miguel Moreno, Ana Margarita, que no es abogada, pero casada con un abogado, con Carlos Mario Giraldo, el hijo de Mario Giraldo Henao. Bueno, todo esto se va enlazando. Camilo C. Entonces nombra secretario de gobierno al doctor Miguel Moreno Jaramillo, un gran profesor. Tiene un libro maravilloso que se llama Algo sobre la clasificación de los contratos, que es un libro que a mí me ha impactado siempre, y hay un título de ese libro que se llama Cabidas y Cabullas, mostrando cómo en Antioquia no se puede medir como se mide pues con un teodolito o con un sistema topográfico, sino que hay que medir un terreno a cabulla pisada porque todo es montaña, todo es escarpado. Pero bueno, eso es otro tema. Nombra también a otro abogado bien importante en la historia del derecho de Antioquia como secretario de Hacienda, al doctor José Luis López. Nombra también en la Secretaría de Educación Pública, Camilo C., al doctor don Alberto Botero Jiménez, y en la Secretaría de Fomento al doctor Vicente Duque. Este es como el gabinete que nombra Camilo C. Restrepo. Camilo C. hace un informe a la Asamblea Departamental en octubre del 2029 al comenzar las sesiones ordinarias y pone de presente la problemática por la que atraviesa la administración, por lo que tiene que frenar muchas obras de progreso. ¿Por qué? La crisis del 30. La famosa crisis del 30, es que está terminando 1929. Hubo un crash en la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929. Las acciones se fueron al piso, las acciones de todas las empresas importantes del mundo. Muchos antioqueños vivían en el exterior, habían hecho sus fortunas con el comercio, pero todo comerciante tiene deudores, tiene acreedores, y esa crisis provocó una recesión, una depresión mundial. Se deprimió todo el mercado, dejan de hacerse operaciones, la gente deja de acudir al crédito, los bancos no prestan, no hay proyectos, todo se estanca, y hubo muchas quiebras. Muchos antioqueños tuvieron que regresar con sus familias que vivían en el exterior a atender personalmente sus negocios y a recortar los gastos a los que estaban acostumbrados.
Entonces, el doctor Camilo se advirtió, hay que frenar obras. Mire los problemas de la recesión. O sea, frenan obras y entonces obreros para la casa. ¿Y entonces de qué va a vivir toda esa gente? Miren la cascada de consecuencias que tiene un tema en la ciudad de Nueva York. Verifiquemos cómo la economía toda se mantiene enlazada. Cualquier cosa que ocurra, así sea en Hong Kong y en Rusia, tiene efectos, así como tiene efectos la guerra de Ucrania acá. Entonces se lamentó de la suspensión de obras públicas, hubo que licenciar obreros, demorar pagos de auxilios, reducir el valor de un jornal, detener el avance de las carreteras. Eso fue tremendo lo que le tocó a Camilo Restrepo. Sin embargo, miren esta anécdota que también quiero resaltar. El 7 de agosto de 1929, finalmente los trenes, el ferrocarril de Antioquia pudo pasar el famoso túnel de la quiebra. Se abrió el túnel de la quiebra entre las estaciones de Santiago y el Limón. Recordemos que el ferrocarril de Antioquia va de la estación Medellín, en lo que hoy llamamos la Alpujarra, hacia Puerto Berrío, pero que había que hacer un pare en la estación de Santiago y volver a montarse en el tren en la otra estación. ¿Por qué? Porque por la montaña, no hubo forma de masar. Entonces se contrata al ingeniero cubano Francisco Javier Cisneros, se hace el túnel de la quiebra para unir esas dos partes y queda enlazado el comercio de Antioquia por el ferrocarril con el túnel de la quiebra en servicio. Es el túnel entonces más extenso construido en el país, es una obra de ingeniería maravillosa, y entonces comienza el servicio de 193 kilómetros férreos de Puerto Berrío a Medellín en forma continua. Y allí, en esta situación fiscal tan difícil, por la quiebra del 30, es cuando surge la idea de que Antioquia necesita dinero para no parar tantas obras públicas y sale la idea de vender el ferrocarril a la nación. Argumentos en pro, argumentos en contra. Pues en pro, se necesita dinero. Argumentos en contra, el ferrocarril ya no es de Antioquia, pasaría a ser de la nación. Lo cierto del caso es que esa idea fue la que tuvo éxito y nuestro ferrocarril de Antioquia dejó de ser de Antioquia y se vendió a la nación, y empieza el tema de los ferrocarriles nacionales que lamentablemente no tuvieron buen fin. Pero además del ferrocarril de Antioquia también hay un hito que está haciéndose, la carretera al mar, la carretera de Medellín a Urabá. Esa era una fijación que teníamos los antioqueños. Ya se habían construido 140 kilómetros, se habían pagado 7,5 millones de pesos de esa época, que es mucha plata. Voy a recordar un momento muy especial en la historia de esa construcción del ferrocarril. Un cura, un fraile, bien interesante, buen orador, como los curas de esa época, que tenían que convencer a sus feligreses, por lo tanto estudiaban retórica, estudiaban a los clásicos, no había micrófonos, era a viva voz. Entonces un cura que se llamaba Fray Máximo de San José, ese era el nombre que había adoptado como fraile, Fray Máximo de San José, en una manifestación pública el 26 de octubre de 1929, miren la fecha, 26 de octubre de 1929, que es la época en que estamos hablando, dice: sí, el pueblo de la dura cerviz construirá la carretera al mar, cuéstele lo que le costare y salga de donde saliere el dinero.
pero lo hará irrevocablemente. Arranca ese orador diciendo estas cosas y empieza el ambiente a calentarse, a subir de temperatura en esa manifestación de octubre 26 de 1929. Y entonces en la propia manifestación el doctor Emilio Quevedo Álvarez toma la palabra y continúa en la misma tónica y dijo: esta raza antioqueña que hace 100 años contaba apenas 100.000 habitantes, 1829, estamos en 1929, y que sin el auxilio de inmigrantes hoy asciende a más de 2 millones, representa un caso de fuerza étnica, acaso no superado en América. En esta fuerza su optimismo, mira sin temor al futuro y no teme al contacto con otros pueblos y otras civilizaciones, segura de que sabrá guardar el santuario de sus tradiciones y el vigor de su moral cristiana, asimilando lo bueno y lo útil de las otras civilizaciones. Miren pues ya las palabras de este doctor Emilio Quevedo Álvarez, hablando de una raza antioqueña, no como una raza que excluye, sino que incluye, pero que allí hay un común denominador, y hay un ítem en la que tienen que fijarse las demás naciones, no como algo que excluye, sino, vuelvo a decir, como algo que incluye. Y el doctor Camilo C. Restrepo, que es el gobernador, en su discurso termina de la siguiente manera estas manifestaciones que se hicieron en ese momento, con Gonzalo Mejía, que era el gerente de la empresa del ferrocarril, con Gonzalo Mejía y con Tobón Quintero, con el padre Arteaga y con el padre Máximo, apóstoles de nuestra obra, gritemos al mar, sin tregua, con fe en nuestros destinos, y al mar iremos, vive Dios que iremos. Y al mar fuimos. No es sino ver hoy lo que es la realidad de las autopistas Mar 1 y Mar 2. Ver lo que se llama hoy el túnel del Toyo, el túnel de Occidente. O sea, Medellín es ya costera. Esa es la realidad. Y hace 100 años, estos antepasados lo dijeron, se empeñaron en eso, diseñando y haciendo una carretera a lomo de mula y a pura pala y pica. Camilo C. Restrepo, en ese mensaje a la Asamblea Departamental, finaliza diciendo lo siguiente: 2 sentimientos contrarios he experimentado en la redacción de este mensaje a la Asamblea y de los proyectos de ordenanza que por el conducto regular someteré hoy mismo al criterio de la honorable Asamblea, y otro de júbilo por el nuevo paso firme, ojalá decisivo, que invito a dar en la ruta hacia el Caribe. Si de aquella iniciativa que a tantas personas afecta adversamente nos queda un dejo de pesimismo y de amargura, esta franca orientación al occidente de Antioquia reaviva en nosotros la fe en el porvenir y es poderosa a hacernos pensar de nuevo en épocas de holgura. Cierro comillas. Así se dirigió Camilo C. Camilo C. desempeñó la gobernación hasta el 20 de julio de 1930. Recordemos que en agosto del 30 hay cambio de gobierno. Entonces, este es todo el gobierno de Abadía Méndez. Camilo C. Restrepo nació en Medellín el 30 de octubre de 1864, un año después de la Constitución de Río Negro de 1863. Camilo C. era hijo de don Fernando Restrepo y doña Concepción Callejas. Hizo las primeras letras en el colegio con el profesor don Januario Henao. Luego estudió en los Estados Unidos, estudió en Columbia College
En 1887 se graduó de ingeniero civil, luego fue ingeniero de minas, que era como el título más preciado en Antioquia. El ingeniero de minas, recordemos la escuela de minas, de la cual todos los ingenieros de Antioquia se sienten supremamente orgullosos. La Escuela de Ingeniería de Antioquia se siente hija de la Escuela de Minas hoy de la Universidad Nacional, pero no era la Universidad Nacional, era la Escuela de Minas. Camilo C. regresó a Medellín. En 1889 aceptó el cargo de ingeniero jefe del ferrocarril de Antioquia. Se fue a vivir a Puerto Berrío en ese cargo, en esa época. Vuelve a Medellín en 1891 y allí contribuye a la formación del ferrocarril de Amagá. Consiguió la concesión de parte del general Rafael Reyes para esa empresa del ferrocarril de Amagá, dedica todas sus capacidades y energía y luego queda director supremo de la obra, que es el cargo que ocupó hasta 1925. Como ya explicamos, fue gobernador de Antioquia y el doctor Camilo C. Restrepo es por excelencia el llamado campeón de la carretera al mar. Este es uno de los prototipos, pues, de los que impulsó duramente esa carretera al mar, de la cual nos sentimos orgullosos, con don Gonzalo Mejía. Cuando termina la gobernación Camilo C. Restrepo, en 1930, pero comenzando el periodo, la ejerce, es designado el doctor Miguel Moreno Jaramillo, del que ya hablamos, el gran abogado que fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia, un gran magistrado. Fue encargado de la gobernación y gobierna hasta finalizar el periodo Abadía Méndez, o sea, hasta el 6 de agosto de 1930, porque el 7 de agosto hay nueva posesión del nuevo gobierno. Miguel Moreno Jaramillo fue hijo de don Martín Moreno de los Ríos, de Santo Domingo, y doña Amalia Jaramillo. Nace en Santo Domingo el 28 de febrero de 1889, 3 años después de la Constitución de 1886. Estudió en el Colegio de San Ignacio, donde se formó con los jesuitas, fue concejal de Medellín en 1913, fue secretario de gobierno en la administración del gobernador Koch, Jorge Koch, fue redactor del periódico El Progreso, que era un órgano de la Sociedad de Mejoras Públicas, fue fundador de la Casa de Menores, de la Escuela de Trabajo, fue diputado a la Asamblea, director de la Escuela de Derecho de la Universidad de Antioquia, era la única universidad que producía abogados, presidente del Colegio de Abogados de Medellín, entidad en la cual yo fui presidente 3 veces. Miren el honor, fue presidente el doctor Miguel Moreno Jaramillo del Colegio de Abogados de Medellín. Fue representante al Congreso, magistrado de la Corte Suprema, como ya lo dije, miembro de número de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y profesor emérito de lo que hablaremos más adelante, de la gran Universidad Pontificia Bolivariana, hija de la Universidad de Antioquia. Pero esa es otra historia que contaremos cuando lleguemos allá en 1936. Bueno, ¿qué fue lo que pasó en las elecciones de 1930? La crisis económica mundial, el escándalo que surge en prensa con lo que la prensa liberal llamó la masacre de las bananeras, que explicamos que la tal masacre no existió, pero la prensa la mostró, la palabra prodigiosa de Jorge Eliezer Gaitán, que se estaba haciendo un puesto en la política, y el cansancio de un partido conservador que estaba gobernando realmente desde 1886. Llevaba más de 40 años y el Partido Liberal esperando la ocasión de surgir. Ese cansancio conservador hace que surjan 2 candidaturas a la presidencia de la República, que era lo lógico, tenía las mayorías. ¿Quién surge?
el candidato de la mayoría conservadora del Congreso, que era el lógico, el doctor Guillermo Valencia, el padre de Guillermo León Valencia, el bisabuelo de la actual senadora Paloma Valencia, el doctor Guillermo Valencia, el poeta, el de Anarcos, el de los camellos. Ese gran hombre es el candidato de la mayoría conservadora, pero le aparece rival dentro del partido, el general Alfredo Vázquez Cobo, quien representó la minoría conservadora. Y aquí hay que reconocer que esa minoría conservadora se dejó llevar, yo diría manipular, por el Partido Liberal, porque el Partido Liberal empezó a decirle a esta minoría que estaba dispuesto a apoyar a Vázquez Cobo. Mentira, mentira, lo que querían era dividir al Partido Conservador para luego irse en grupo con un candidato liberal, que fue lo que ocurrió. Pero miren cómo es la política y cómo la gente no acaba de atisbar quién provoca la división, quién atiza la división. El Partido Liberal atiza la división y le dice a los conservadores que apoyan a Vázquez Cobo en contra de Guillermo Valencia. Pues logran la división, entonces los conservadores empiezan a confundirse. ¿Quién es el candidato? Valencia, Vázquez Cobo. ¿Por cuál nos decidimos? Acuden a la iglesia. Se dice que el conservatismo es cercano a la Iglesia Católica, defensor de los valores familiares. El arzobispo. ¿Quién es la iglesia? Pues el arzobispo. ¿Cuál arzobispo? Pues el de Bogotá. Pues es como el más importante. ¿Quién es el arzobispo de Bogotá? Monseñor Perdomo. Monseñor Perdomo. Y entonces va el candidato Guillermo Valencia, toma el algo, allá pues me imagino pues 11 según Bogotá. El arzobispo lo recibe muy amablemente, trata de ver en los ojos del arzobispo el guiño para que él sea el candidato. Seguramente en el algo le hace el guiño. Vázquez Cobo no se queda quieto, también va y le pide 11 al arzobispo de Bogotá, Monseñor Perdomo. Y Perdomo también le da sus 11, su algo. Cree que le hizo el guiño. Obviamente la iglesia no va a decirle, usted es el candidato. La iglesia tiene que tener buenas relaciones con ambos. Pero la gente pensaba, y por eso a Monseñor Perdomo los godos le cambiaron el nombre, dejaron de decirle Monseñor Perdomo y luego siguieron diciendo Monseñor Perdimos, porque eso fue lo que pasó. Se mantuvo la división conservadora entre Vázquez Cobo y Guillermo Valencia. Y surge una candidatura que impulsó a alguien de quien ya hablamos. ¿De quién hablamos ya? Del amigo de Laureano Gómez. Liberal, del hijo, el hijo de don Pedro López, el banquero. Aquel hombre de onda, muy educado, muy culto. Estamos hablando de Alfonso López Pumarejo. López Pumarejo, como buen político, sagaz, dicen que López Pumarejo en cada reunión pide un whisky, pero un whisky, y ese whisky dura toda la noche. Él necesita un whisky en la mano, pero enreda a todo el mundo con ese whisky en la mano. Eso es lo que él mantiene. Y López Pumarejo se da cuenta, él es el jefe del Partido Liberal, definitivamente está buscando el momento propicio y está viéndolo, está viendo la división conservadora atizada por él con el presunto apoyo a Vázquez Cobo, y obviamente sabe que él no puede ser el candidato, porque si él se lanza como candidato siendo el jefe único del Partido Liberal, el Partido Conservador se une. Entonces, meditando, oyendo a los amigos, le dicen, oiga, hay un hombre muy bueno, un gran diplomático, un gran orador que está en los Estados Unidos, es el embajador nuestro en los Estados Unidos, el doctor Enrique Olaya Herrera. Ese es el candidato
del Partido Liberal, porque si usted se lanza, une a los conservadores. En cambio, Olaya es un personaje diferente, calmado, diplomático, alto, moreno, de ojos claros, nacido en Guateque, Cundinamarca. Y entonces vinieron los mensajes a Olaya y Olaya acepta con una condición. No soy el candidato del Partido Liberal. Yo no voy a desunir. Yo voy a unir. Yo acepto mi candidatura, dijo Olaya, siempre y cuando sea bajo el esquema de la concentración nacional. Yo soy el candidato de la concentración nacional. Y esa fórmula jugó un papel muy importante. Esa fórmula gustó, sobre todo en Antioquia, porque Antioquia no tenía candidato. Guillermo Valencia era de Popayán, Vázquez Cobo era de otra parte. Los antioqueños que fueron tan importantes. Carlos R. Restrepo, Marco Fidel Suárez, Pedro Nel Ospina, en este momento están como ausentes, y entonces los antioqueños se unen y apoyan esa candidatura de concentración nacional de Enrique Olaya Herrera. Por eso nuestro aeropuerto de Medellín se llama Enrique Olaya Herrera. Pues eso fue lo que pasó. Triunfa Enrique Olaya Herrera en 1930 con una minoría, porque el Partido Liberal era minoría. Y voy a decir una frase para terminar este programa de esta semana. El partido vencedor, el Partido Liberal, creía haberlo ganado todo. Y el partido vencido, el Partido Conservador, creía no haber perdido nada. Cierro comillas. Buena semana. Si les gustó este video, darle like y suscribirse a mi canal. Cada semana habrá un programa.